Bienvenidos nuevamente a su canal favorito de chismes, análisis y salseo del mundo del espectáculo turco. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta hoy. Abróchense los cinturones porque hoy tenemos un tema que va a incendiar las redes, un tema que toca el corazón de dos de las estrellas más queridas y brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy vamos a sumergirnos hasta el fondo de la cuestión, vamos a analizar con lupa cómo, según diversas fuentes y opiniones, la figura a veces polémica y desinhibida de Can Yaman ha podido, quizás sin intención, proyectar una sombra sobre las oportunidades internacionales de la talentosísima Demet Özdemir. Sé que este es un tema delicado, que levanta pasiones y que puede generar controversia, por lo que les pido encarecidamente que me acompañen con la mente abierta, la objetividad como bandera y sobre todo con un respeto absoluto en los comentarios. Queremos generar un debate constructivo, un intercambio de ideas y opiniones bien argumentadas, no alimentar polémicas estériles e innecesarias. Pero antes de aventurarnos en este laberinto de intrigas, dramas y posibles consecuencias, quiero pedirles un favorcito rápido que para ustedes no cuesta nada, pero para mí significa un mundo. Si les gusta el contenido que les traigo cada semana, si disfrutan de estos análisis profundos, de los chismes contados con rigor y de la información veraz sobre sus estrellas turcas favoritas, por favor suscríbanse al canal. No se queden con las ganas de formar parte de esta gran familia, de esta comunidad de amantes de las novelas turcas que estamos construyendo juntos. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así, cada vez que suba contenido nuevo, recibirán una notificación y serán los primeros en disfrutarlo. De verdad, su apoyo significa el universo entero para mí. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en el panorama del entretenimiento turco, y que han conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Su química incandescente en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, fue un auténtico fenómeno, una explosión de sentimientos que traspasó la pantalla y los catapultó a la fama internacional de una manera meteórica. Ambos se convirtieron en íconos de la noche a la mañana, símbolos de la belleza, el talento, la juventud y el éxito turco. Pero como suele ocurrir en este negocio despiadado y competitivo, la fama tiene su precio, y a veces las decisiones, las acciones y hasta la imagen de uno pueden impactar de forma significativa en la carrera del otro. Demet, con su carisma natural que irradia alegría y positividad, su versatilidad actoral que le permite abordar una amplia gama de personajes y su innegable belleza que deslumbra a todos, rápidamente se ganó el corazón del público. Su interpretación de Sanem en Erkencikus fue simplemente magistral, una bocanada de aire fresco llena de espontaneidad, humor, romanticismo y una vulnerabilidad que conectó de forma inmediata con millones de personas alrededor del mundo. Después de ese éxito arrollador, Demet continuó cosechando triunfos y demostrando su talento en otros proyectos de gran envergadura como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, una serie dramática que la consagró como una actriz seria y con capacidad para afrontar papeles complejos, y la película Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor, en Netflix, una comedia romántica que demostró su habilidad para conectar con el público a través de la pantalla. Demet se estaba consolidando como una actriz completa, con un talento innato y un gran potencial para brillar a nivel internacional. Pero aquí es donde entra en juego la figura de Can Yaman, un personaje controvertido que ha generado tanto admiración como críticas. Can, con su atractivo físico innegable que lo convierte en un galán de telenovela, su carisma arrollador que seduce a las masas y su personalidad extrovertida que no deja a nadie indiferente, también se convirtió en una sensación global gracias a su papel en Erkencikus. Sin embargo, a diferencia de Demet, Can ha sido objeto de controversias y polémicas por sus declaraciones a veces desafortunadas, sus actitudes consideradas por algunos como inapropiadas y, en general, por una imagen pública que no siempre ha sido bien recibida. Algunos lo ven como un hombre seguro de sí mismo, con una personalidad arrolladora y una actitud desafiante ante las convenciones sociales, mientras que otros lo critican por considerarlo arrogante, poco respetuoso y con una tendencia a generar escándalos. Y aquí es donde llegamos al punto central de este vídeo, la pregunta del millón que nos hemos planteado hoy: cómo las acciones, las decisiones y la imagen de Can Yaman han podido afectar, directa o indirectamente, las oportunidades internacionales de Demet Özdemir. Bueno, la respuesta no es sencilla ni tiene una sola interpretación.
No podemos afirmar categóricamente que Khan ha sido el único factor determinante en la trayectoria de Demet, pero sí podemos analizar varios elementos que podrían haber influido en su desarrollo profesional y en sus posibilidades de acceder a proyectos internacionales de mayor envergadura. En primer lugar, es innegable que la imagen de pareja, que se creó alrededor de Demet y Khan durante y después del rodaje de Erkencicus, fue extraordinariamente fuerte. La química entre ellos en la pantalla era palpable, la conexión que transmitían era genuina y el público y los medios de comunicación los idealizaron como la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Muchos esperaban que su romance traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad, lo que generó una gran presión sobre ambos y convirtió cada una de sus acciones y declaraciones en objeto de análisis y especulación. En este contexto, las controversias que rodeaban a Khan inevitablemente salpicaban a Demet, asociándola, aunque fuera indirectamente, a su imagen polémica y a sus controversias. En segundo lugar, es importante tener en cuenta la percepción que se tiene de Khan en la industria del entretenimiento internacional. Si Khan es visto como un actor problemático, conflictivo o poco profesional, esto podría generar dudas y reticencias en los productores y directores internacionales a la hora de contratar a Demet, por temor a que la asociación con él pueda afectar la imagen de sus proyectos o generar problemas en el set de rodaje. Es una realidad dura y cruel, pero la imagen lo es todo en este negocio, y las decisiones de casting a menudo se basan en percepciones y prejuicios. Además, no podemos ignorar el hecho de que la industria del entretenimiento turco, aunque cada vez más globalizada y abierta a nuevas tendencias, sigue siendo bastante conservadora en algunos aspectos. Las controversias, los escándalos y las polémicas pueden tener un impacto negativo en la carrera de un actor, especialmente si se trata de una actriz. En este sentido, la asociación de Demet con la imagen polémica de Khan podría haber limitado sus oportunidades en Turquía, y por extensión, en el mercado internacional. Las productoras pueden ser reacias a contratar a una actriz que ha estado vinculada a un actor controvertido, por temor a generar una mala imagen o a atraer la atención negativa de los medios. Ahora, quiero dejar muy claro que esto no significa en absoluto que Demet no tenga talento o que no merezca el éxito internacional. Al contrario, creo que es una actriz brillante, versátil y carismática, con un enorme potencial para triunfar en cualquier mercado. Simplemente estoy planteando la posibilidad de que las acciones y la imagen de Khan hayan podido ser un factor, entre muchos otros, que haya influido en su trayectoria y en sus oportunidades internacionales. También es importante destacar que Demet ha sabido construir su propia carrera con esfuerzo, dedicación y talento, labrándose su propio camino y demostrando que es mucho más que una cara bonita o la compañera de reparto de Can Yaman. No ha dependido de él para alcanzar el éxito, y ha demostrado una y otra vez su profesionalismo, su talento y su capacidad para afrontar retos y superar obstáculos. Su trabajo en proyectos como Dodune Kaderindir y Astaktikleri es una prueba irrefutable de ello. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Demet Özdemir? Yo creo firmemente que su futuro es brillante y prometedor. Es una actriz joven, talentosa, ambiciosa y con una gran proyección internacional. Tiene todo lo necesario para triunfar en Hollywood, en Europa o en cualquier otro mercado importante. Solo necesita seguir trabajando duro o eligiendo proyectos que le permitan mostrar su talento, diversificar sus roles y mantener una imagen pública positiva y profesional. Y en cuanto a Can Yaman, creo que necesita reflexionar profundamente sobre sus acciones, sus declaraciones y su imagen pública. Si quiere seguir teniendo éxito en su carrera, si quiere ser tomado en serio como actor y no solo como un galán de telenovela, debe ser más cuidadoso con sus palabras y sus actitudes. Debe entender que la fama conlleva una gran responsabilidad, y que sus acciones pueden tener un impacto significativo en la vida de otras personas. Debe aprender a controlar su impulsividad, a medir sus palabras y a proyectar una imagen más profesional y respetuosa. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la fama puede ser tanto una bendición como una maldición. Es un recordatorio de que las decisiones que tomamos, las palabras que pronunciamos y las acciones que cometemos pueden tener consecuencias inesperadas, y que es importante ser conscientes del impacto que tenemos en los demás. Hemos recorrido un camino largo y sinuoso en este vídeo, así que recapitulemos rápidamente los puntos clave que hemos abordado. Exploramos cómo la imagen controversial de Can Yaman pudo, posiblemente, haber afectado las oportunidades internacionales de Demet Özdemir.
Analizamos la fuerte imagen de pareja que se creó alrededor de ellos, la percepción de Khan en la industria internacional y cómo las controversias pueden impactar negativamente las carreras de los actores, especialmente las de las actrices. Sin embargo, también resaltamos el talento, la perseverancia y el arduo trabajo de Demet, que la han llevado a construir una exitosa carrera por sí misma, independientemente de las circunstancias. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo, entretenido y que les haya dado que pensar. Me encantaría saber su opinión sincera y sin tapujos sobre este tema. ¿Creen que Khan Yaman ha afectado de alguna manera la carrera de Demet Özdemir? ¿O creen que ella ha sabido labrarse su propio camino con talento y esfuerzo, independientemente de las controversias que rodean a Khan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Quiero conocer sus puntos de vista y generar un debate constructivo y enriquecedor. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, si lo encontraron útil o entretenido, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares a través de sus redes sociales y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes, para que pueda seguir trayéndoles los mejores chismes, análisis y salseos del mundo del espectáculo turco. Recuerden que juntos somos una gran familia turca, unida por nuestra pasión por las novelas y las estrellas de Turquía. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos, análisis profundos y salseo de alto voltaje del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis queridos fanáticos.